Amigos y parientes, en el último video, esta fue la última frase que alcancé a expresar, porque justo cuando terminé de hacer este direccionamiento al discurso que me pidió mi tía que hiciera en el sepelio de su hija, en el entierro de su hija, de mi prima, se me acabó la capacidad de almacenamiento de mi celular. Y bueno, suerte que fue en ese momento porque se quedó como pendiente. He tardado muchos días en volver a grabar aquí con ustedes, para ustedes, por diversas razones. Una de ellas es esta pequeña herida que se me vio aquí, que no es más que un fueguito, pero que se me veía muy feo y yo no quería, y además pues sigo un poco en mi proceso de duelo por mi primo Tonatiuh. Han pasado muchas cosas, pero bueno, lo que quedó pendiente es el discurso que, según recuerdo, pronuncié en el entierro de mi prima Conchita. No lo recuerdo tal cual, por lo tanto no lo voy a reproducir como pretendía hacerlo aquella vez. Pero sí recuerdo que dije más o menos estas ideas. Bueno, lo intento, ¿no? Más o menos decía así. Amigos y parientes, estamos aquí tristemente reunidos para despedir el cuerpo de Conchita, de nuestra querida Conchita. Ella fue, como todos ustedes le recuerdan, una mujer de muchos altibajos, porque lo mismo podía estar exultante de alegría, en la carcajada, en el buen humor, en el ánimo festivo, que podía estar en un carácter explosivo, agresivo, y más que agresivo, defensivo. Y digo defensivo porque de alguna manera le tocó ser la menor de un matrimonio que resultó mal avenido. Sus razones habrán tenido mis tíos para separarse, justificados están por supuesto, pero yo creo que los hijos tratamos mucho de entender la separación de los padres. Y creo que esto es más agudo en los hijos menores. Y así recordamos a Conchita. No le hablo a ella porque sé que ya no está, porque sé que donde está es en nuestro recuerdo, es en el significado que le damos a su existencia, es en las enseñanzas que hoy se hacen presentes y que van a seguir alimentando, nutriendo, para bien o para mal, nuestra existencia, nuestra conciencia, nuestra moral y nuestros sentimientos. Y es allí donde creo que Conchita tenía indecisiones muy, muy grandes. De alguna manera, tal como ustedes lo expresan, una cosa que yo no comparto, pero que respeto, de alguna manera la vida la llamó. La vida, la naturaleza, tal vez Dios. Porque seres como Conchita no son muy viables en este mundo. Era una mujer muy sensible, muy inteligente y también muy expresiva. Por lo tanto, esta sensibilidad y esta inteligencia le hacía darse cuenta de cosas que generalmente los demás no entendemos. Y le hacía reaccionar de una manera siempre, siempre airada, ya sea en la ira, o ya sea en la alegría, o ya sea en la tristeza. Creo que todos recordamos a la prima en cualquiera de estas facetas. Y decía yo hace un rato que estas personas, este tipo de personas, no son muy viables en un mundo como este. Porque tenemos que reconocer, y así lo pensaba Conchita, que este mundo está hecho para el término medio. La clase social a la que pertenecemos es la clase media.
todos nosotros somos término medio, somos muy parecidos al promedio. Y Conchita era extraordinaria, para bien y para mal, fue extraordinaria. Por eso yo les pido que recordemos a Conchita en la mejor de sus facetas, que expresemos de ella lo mejor que tenemos, lo mejor que nos dejó. Y creo que esto es una enseñanza que perdurará si la asumimos correctamente. No olvidemos los motivos que llevaron a Conchita a la ira, que llevaron a Conchita a la depresión, pero también los motivos que la llevaban a la alegría, esa alegría que derramaba, ese enorme cariño que era capaz de desplegar. Y esto no es un ser normal. Y no es un ser normal para bien, porque en sus cortos años de vida vivió intensamente, vivió con mucha fuerza, y creo que esto vale la pena recordarlo, y creo que esto debe de servir de consuelo para todos. Creo que nadie de nosotros está capacitado para entender y atender a una persona así. Y tal vez por eso es que ahorita, en este momento en que estamos despidiendo su cuerpo, nos pesa más. Pero seguro que el buen recuerdo de Conchita, las vivencias alegres que tuvimos con ella, las travesuras que a veces incluso hasta padecimos porque fuimos víctimas de ella, nos harán reír pronto. Y recordaremos a Conchita con un buen recuerdo. Despidámosla pues, como mejor hubiera querido ella, con una sonrisa en la boca, con poco llanto, con cero llanto. Adiós, Conchita. Sé que te va a ir bien. Sé que estarás mejor. Hasta luego. Gracias, amigos y parientes. Más o menos esto fue lo que dije. Y más o menos esto es lo que yo quisiera decir de mi primo Tonatiuh, que acaba de morir hace poco más de un mes. O hace casi un mes, ya no sé. Porque también él era un ser extraordinario. Después de mi prima Conchita, el siguiente fallecimiento cercano y que me pegó mucho más duro que el de Conchita, y que me pegó más fuerte que el fallecimiento posterior de mis padres. Ya no sigan de mis abuelos ya no vivían para esas fechas, más que mi abuela materna que murió de 103 años en Nicaragua. Mi abuela paterna. La muerte que más me ha dolido ha sido la de mi hermano. Asdrúbal se llamaba. También un hombre que no era muy viable. No era viable en este mundo. Vivía muy rápido, fue muy precoz en muchas cosas. Fue precoz en su sexualidad, en su emotividad, en su búsqueda de hacer negocios, en su capacidad de juntar un dinerito y gastarlo, ¿no? Malgastarlo, qué sé yo. Él murió de 28 años, si no mal recuerdo, sí, de 28 años, y dejó a un pequeñito que hoy ya es un gran chef, es un gran cocinero, y ese hijo lo tuvo cuando él apenas tenía 16 años cumplidos. Puedo decir que hoy, bueno, cuando Asdrúbal hubiera cumplido 45 años, yo hubiera sido abuelo. Y tengo entendido que ahorita sería bisabuelo, porque tanto su hija como sus nietas, algunas de sus nietas, también fueron muy precoces. Se hicieron de pareja muy temprano y tuvieron hijos muy temprano. En fin. Pero eso es lo que les quería decir. Ya desde entonces yo ya tenía esa idea de que lo importante
de recordar a los muertos no es tanto el dolor de que ya no esté, sino como leí hace poco en un poema, sino la alegría de haber vivido con ellos, de haber convivido con ellos. Mi primo Tonatiuh era como Conchita. Era un hombre que desde pequeño no se veía muy viable en esta vida, por lo mismo, con la única excepción que Tonatiuh no se enojaba. Tonatiuh prácticamente nunca lo vi pelear, nunca lo vi enojarse. Claro, cuando éramos niños pues jugábamos al box y a los trancacitos, ¿no? Y era malo, era como yo, no le gustaba el dolor, no le gustaba agredir físicamente a nadie. Tipo muy inteligente. Y los tipos muy inteligentes, con tantito que no se canaliza bien esa inteligencia, suelen ser muy sufridos, pero Tona sufría calladamente. Y claro, buscó sus formas de evasión. Para él su forma de evasión fue el alcohol. Y la misma historia, hijo de un matrimonio mal avenido, y tuvo que padecer la presencia de un padrastro, todo un padrastro, desde la infancia tardía, digamos, los 10, 11 años, la pubertad, la juventud. Y es así como mi primo vivió en muchos lados, ¿no? Yo les quería asociar esto a esta explicación de la estructura del carácter. En un chat que se abrió en WhatsApp para pues todos los primos que quisimos tanto a Tona, porque creo que esto sí es cierto. Tona fue el más allegado a toda la familia. Todos tienen recuerdos de visitas que les hacía Tona, de paseos que se organizaban y Tona participaba en la organización o bien se pegaba ese paseo. A tíos que vivieron en Zihuatanejo o en Acapulco o en Tixla Guerrero, allá iba Tona de vez en vez a visitarlos, ¿no? A los primos que se fueron desperdigando en la ciudad o incluso en Morelos, por ejemplo, ¿no? Tona encontró el momento de ir a alguna visita, alguna comida, a estar unos días allí. Y era el solidario. Si se enteraba que alguien tenía una mudanza, por ejemplo, llegaba él a cargar los muebles, llegaba él a ayudar en la mudanza. Cuando mi mujer se infartó, Tona estuvo presente para hacer guardias, para cuidarla. Y cuando yo me infarté también, incluso con él, bueno, prácticamente con todas las personas que estuvieron conmigo después de que salí de terapia intensiva, incluso unos días en terapia intensiva, sí les quiero comentar que los sedantes en que le inducen a uno el coma, le llaman coma inducido, pero los médicos señalan que ese no es un término correcto porque no es un coma, es una sedación profunda. Pero esa sedación, es estar sedado, es producto de una droga potentísima que ahorita no me acuerdo cuál es, pero es la misma que les inyectan a los condenados a muerte en los Estados Unidos. La inyección letal se compone de 3 inyecciones en realidad. Una que adormece la corteza cerebral, que adormece el lóbulo frontal y que por lo tanto te deja inconsciente, ¿no? Otra es un anestésico para que no sufras dolores. Y la otra es una droga que paraliza el corazón y los pulmones. Las 3 se inyectan no en ese orden. Primero va el analgésico, el anestésico, luego va el sedante y después el paralizante de la función cardiopulmonar. Una de esas drogas es la que se utiliza para ponerlo a uno en una sedación profunda. Cuando yo salía de esta sedación, híjole, estos son términos que ya no utilizan los neurólogos, pero me sirven a mí para explicar esto.
El cerebro reptiliano le llaman a lo que es el tallo cerebral, el cerebelo y el bulbo raquídeo, pues es muy parecido al de los reptiles. Y como sabemos, los reptiles es una especie muy temprana en la evolución de las especies. Evidentemente el hombre se desarrolla muchos millones de años después y se va desarrollando conforme se va desarrollando su encéfalo y se llega a tener el cerebro que hoy tenemos, un cerebro de más o menos 1500 centímetros cúbicos, ¿no? Con grandes pliegues, que esos pliegues son los que hacen que la superficie, la corteza cerebral, sea muy extensa y toda está cargada de neuronas. Y esto es lo que constituye la base orgánica de la humanidad. No digo de la humanidad como especie, sino de la humanidad como cualidad animal, ¿no? La especie Homo, el Homo sapiens sapiens, es el que tiene el encéfalo, es decir, el cerebro más desarrollado. El cerebro reptiliano funciona en nosotros, lo tenemos y es el que controla las funciones autónomas y las respuestas instintivas. La agresividad, si es necesario, la huida, el miedo, la ira, etc. Y por supuesto controla las funciones involuntarias de todo el organismo. La función digestiva, la función cardíaca, la piel que si se pone chinita cuando hace frío, en fin. Todo lo demás ya es voluntario, incluyendo la respiración. La respiración podemos respirar sin darnos cuenta de ello, sin estar pensando en ello, pero también la podemos semicontrolar. Esto es lo que se adormece, lo volitivo, lo voluntario. Entonces, cuando uno empieza a salir del coma, hay un momento en que es un pleito, es una lucha entre los impulsos instintivos del cerebro reptiliano y los controles, las direcciones racionales de la corteza cerebral y particularmente del lóbulo frontal. En el lóbulo frontal está alojada la capacidad simbólica del ser humano. Y cuando digo la capacidad simbólica estoy hablando de algo muy esencial de la humanidad. Si nosotros pensamos en el lenguaje, ¿no? Que para muchos la gran diferencia entre el ser humano y los demás animales es que nosotros sí hablamos, dicen tenemos lenguaje, sí, pero este es un lenguaje, el de la lengua, ¿no? Del habla, pues. Pero además tenemos otros símbolos, un conjunto maravilloso de símbolos que son los símbolos matemáticos, ¿no? Y con eso se ha desarrollado la ciencia, ya están los símbolos químicos. Todo lo que el ser humano percibe lo hace a través de símbolos. ¿Y qué es un símbolo? Es un objeto cargado de significados, no porque el objeto tenga significados, sino porque se les asigna un significado, porque le damos un significado. Una piedra es una piedra hasta el momento en que la pensamos. En ese momento ya empieza a ser una piedra simbólica. A mis alumnos me gustaba decirles algún nombre, ¿no? ¿Qué nombre les gusta? Pedro, ¿no? E inmediatamente en la cabeza de uno aparecen los Pedros, ¿no? ¿Por qué? Porque ese sonido, esa palabra convertida en sonido a través del habla, significa algo. Y en el momento en que se le asigne ese significado, ya se convirtió en un símbolo. Octavio Paz decía que somos símbolos, productores de símbolos. Y eso es lo que hace que la humanidad sea humanidad. Esto es lo que permite la abstracción, esto es lo que permite la memoria, y esto es lo que permite que tengamos también una noción de la muerte. La muerte sigue siendo lo desconocido. Lo que sabemos es que, como les dije en el video pasado, la muerte es el cese de las funciones orgánicas. El organismo se muere y al morir el organismo también muere el cerebro, pero es lo último que muere en general.
eh, es el cerebro completo, tanto el cerebro reptiliano como el cerebro superior, ¿no?, del ser humano, es lo último que muere. Pero hasta donde se sabe a ciencia cierta, no hay quien haya muerto, realmente muerto, y que haya vuelto a la vida y que recuerde qué es la muerte. Hay, no sé, decenas, tal vez centenas de leyendas de qué es lo que se vive cuando uno muere. Yo de alguna manera morí cuando tuve mi infarto, porque como les decía, tuve cerca de 20 minutos de un paro cardiorrespiratorio. Dejé de respirar y mi corazón dejó de latir. Por sí mismo. Afortunadamente, como les decía, yo estaba a la entrada de la sala de urgencias del hospital. Entonces el tiempo que estuve yo sin recibir oxígeno a través de la sangre, de la irrigación sanguínea en el cerebro, fue muy poquito. Habrán sido segundos o 1 o 2 minutos, ¿no? Porque enseguida que llegaron los médicos, los urgenciólogos a atenderme, pues me pusieron, creo que se llama ambú, esa bolsita con la que te dan, te introducen aire y te sacan aire, ton, 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 y el masaje cardíaco, ¿no? Entonces eso hizo que de alguna manera mi circulación sanguínea y la oxigenación de esa circulación sanguínea fuera posible. Tardé en regresar, sí, me dieron 4 ciclos de reanimación cardiopulmonar y me estabilizaron, ¿no? Sin embargo, el corazón estaba dañado, estaba obstruida una arteria en su bifurcación y en ese momento no lo sabían los urgenciólogos, ¿no? Eso se supo hasta unas horas después, que ya me metieron a la máquina de hemodinamia, me hicieron una anginoplastia cardíaca, así le llaman, es decir, las anginas reales, son las cavidades del corazón. Y hasta allá metieron el catéter a través de la vena femoral, en la ingle, tu perforación, te meten un catéter y llegan hasta allá. Limpian lo que haya que limpiar, ordenan lo que haya que limpiar, que ordenar, y regresan a través de un aparatito que se llama stent, que es un resortito chiquito, una malla de metal chiquita. Hacen que las arterias recuperen su calibre. Yo sí estuve muerto. ¿Qué es lo que recuerdo de ello? Nada, nada, nada. Escribí el apagón, pero lo importante no es esto, lo importante es el pleito que hubo entre este cerebro reptiliano que actúa como fiera, ¿no? Es el cerebro que tienen las fieras, ¿no? Y el cerebro superior, ¿no? El encéfalo superior. Repito, corteza cerebral y lóbulo frontal. Entonces, eso se traduce en la percepción de uno, en el sentido que les da las cosas, en cosas verdaderamente alucinantes, alucinaciones. Y yo tenía alucinaciones. Yo me imaginaba que estaba en un lugar que se llamaba el Hospitalito. Yo lo inventé, ese Hospitalito, y decía, y no es que me estén curando. Lo que pasa es que el programa del Hospitalito es un programa gubernamental para controlar la conducta de los sobrevivientes de cáncer y de infartos cardíacos, ¿no? Y es un programa gubernamental para control de la conducta, porque estas personas les salen muy caras al Estado, por un lado, y además tienen experiencias que no tienen los demás. Y a lo mejor esto el Estado lo ve como un peligro para la dominación. Ese fue un invento. Vi listas, permítanme. Creí ver listas del Hospitalito. Oí voces de personas que no me querían mucho y que andaban en ese comité de médicos y enfermeras que integraban parte del Hospitalito. Y yo estaba seguro de que el Hospitalito estaba junto a la Secretaría de Gobernación.
precisamente esta discusión, si estábamos en la Secretaría de Gobernación o estábamos en el Hospital López Mateos, fue la discusión que tuve con mi primo y la recuerdo perfectamente y con mucha paciencia. Él me explicaba y me decía, no, Juar, me decía, no, Juar, no es así. Estás en el Hospital López Mateos, son médicos, este es un gran hospital, ¿cuál hospitalito? Y claro, a mí me hizo enojar, ¿no? Entonces, pues yo intenté regañarlo como solía hacerlo, pues yo soy un año mayor que él, hice mucho más estudios escolares, mi familia tiene una fuerte orientación académica, ¿no? Entonces él, además por su carácter, pues se dejaba regañar igual y no me hacía caso, ¿no? Igual y yo le decía tonterías, ¿no? En esta ocasión, terminó también por darme el avión, ¿no? Me dice, mira, ese es el estacionamiento del hospital, dice, mira, ese, un puente así en espiral, en caracol. Y yo le decía, no, ese es el estacionamiento que está en Bucareli más adelante que de Gobernación. No, Juan, porque si esto fuera así, entonces estaría del otro lado, no acá, de este lado. Digo, no, Tonatio, estás mal. Tú me estás engañando junto con mi mujer y junto con todos están de acuerdo en que a mí me controlen la conducta y por eso me tienen aquí y no me quieren sacar. Yo ya estoy bien. No, no estás bien. Y yo ya estaba bien, de hecho, ¿no? O sea, ya las lecturas que me hacían de presión, electrocardiograma, ya salían normal, pero evidentemente mi corazón todavía estaba muy débil, ¿no? Este fue el recuerdo que yo tuve de mi primo Tonatiuh, que tengo de él en el momento más difícil de mi vida, y digo más difícil porque mi vida es la que estaba en peligro, ¿no? Eh, Fue tolerante, tenía una capacidad para dormir sentado que es envidiable, ¿no? Y sin embargo estaba también alerta. Si yo me movía porque estaba yo muy incómodo, él despertaba, ¿no? Decía, ¿qué se te ofrece? Juan, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Sí, 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 primo, estoy bien. Ok, duérmete. Ok, lo intento, ¿no? Eh, Así fue mi primo Tonatiuh. Eh, yo quise y no pude, no debí y no lo hice. Ir a visitarlo al hospital, ir a su velorio, y no fue posible por el COVID. Yo, por la edad que tengo, porque soy hombre, porque soy diabético, porque soy cardiópata, tengo una alta probabilidad de enfermar gravemente si me contagio de COVID. Mi mujer igual. Entonces, por eso, con mucho dolor, decidimos no asistir. Él mismo nos llamó por teléfono antes de su primera operación, les platiqué que tuvo 4 intervenciones, en la cuarta pues ya no aguantó. Pero antes de la primera intervención nos llamó por teléfono para decirnos precisamente que no fuéramos a verlo, que él sabía que lo queríamos mucho, que él sabía que estábamos con él y que por favor no fuéramos, que ya nos veríamos a la salida y que nos echaríamos unos tequilas porque él era tequilero de corazón. Y un poco así fue. Murió su organismo ya no era viable. Les digo yo que su situación tuvo altibajos económicos muy fuertes, llegó a tener mucho dinero, se lo gastó, llegó a estar muy, muy, muy pobre. Eh, Sufrió el desamor de su mujer, se encontró otra mujer recientemente, de hace unos 2, 3 años para acá. Se hicieron novios, amantes, y se amaban, ¿no? Se amaban. Eh, y lo que le falló fue el organismo. Y ahí se murió Tona. Pero Tona no está muerto para nosotros. ¿Por qué no? Pues porque yo sigo hablando de él. Porque entre un sobrino de nombre Igor que vive en Alemania
perdón que me ponga en segundo lugar, pero es que yo fui el segundo que participó en la elaboración de esto que les voy a contar, y otros primos, incluyendo a mi hermano, mi hermano menor, el que sigue de mí, se llama Máximo, y es un grafómano, ¿no? Le gusta escribir, a mí no me gusta el estilo que usa mi hermano, pero de repente tiene cosas afortunadas y escribió unas frases afortunadas que cabían muy bien con estructura de verso en la canción. Yo hice la mayor parte de la letra, pero no originalmente, porque la primera versión de la letra la hizo este sobrino llamado Igor, hijo de mi primo mayor. Y la letra que hizo Igor era sugerente, pero le veía yo algunos detalles que le dije, pues la voy a corregir, a ver qué te parece, y le voy a echar algo de mi ronco pecho, ¿no? Y hubo también peticiones de incluso sobrinos nuestros de meterle algo de la guerrerés, yo hablé del mezcal, les decía yo que le gustaba también el mezcal, el tequila, el pozole, hacía un excelente pozole. Y escribimos una canción que yo titulé La Tonada, porque le decíamos tona a tonatiuh. Entonces dije, pues una canción para él es evidentemente una tonada, y hay que entonar la tonada, ¿no? Esto se dio en el intercambio del chat, finalmente salió la canción. No sé si subir al YouTube, porque me va a gastar espacio en mi teléfono. Estos días me la he pasado también borre cosas de mi teléfono para que quede